Bueno, pasamos ahora a la disertación del panelista Juan Carlos Paulucci. El doctor Paulucci, en el ámbito de la seguridad social, se desempeñó como secretario de Estado de la Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Presidente de la Caja de Subsidios Familiares para los Empleados de Comercio y Servicios, CAFEC. Ahí lo vemos al doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Presidente del Instituto Nacional de Obras Sociales, INOS. Miembro de la Comisión Nacional Honoraria de Reforma del Sistema Previsional, creado por el Poder Ejecutivo en el año 2002 y que se reunirá en el periodo 2002 y 2003. Delegado argentino ante el Consejo Directivo de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, entre los años 90 y 16. Presidió en distintas oportunidades la misión de la República Argentina en acciones de ayuda a países hermanos afectados por graves fenómenos meteorológicos, como Guatemala, Bolivia y Colombia. Profesor del Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social, con sede en México. Jefe de Gabinete de Planeamiento Estratégico y asesor de la Presidencia de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina, OSPRERA. Asesor de la Presidencia de la Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina. Asesor de la Presidencia del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, durante la gestión del doctor Maldonado. Dictó numerosas conferencias y cursos de capacitación sobre temas de seguridad social bajo el auspicio de la Asociación Internacional de Seguridad Social, en la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la Confederación General de Trabajo de la República Argentina, la Internacional Regional Organization, Federación Internacional de Empleados y Técnicos, y de la Central de Trabajadores de Estados Unidos. Así que bueno, le damos la bienvenida y escuchamos su disertación. Bueno, muchas gracias. La próxima vez lo hago más corto porque me pareció demasiado. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Estoy honrado realmente con esta invitación que me hacen. Especialmente quiero agradecerle a mi amigo Topaniagua, con el que hemos tenido muchas veces encuentros y donde hemos hablado de estos temas que nos entusiasman a los dos. Quiero agradecerle a la asistente que ustedes tienen, que es la señora Laura Lencioni, que ha sido tan amable conmigo, que me ha guiado durante todo este periodo para que no tuviera dificultades en el momento precisamente de entrar por este sistema. No digo que no lo conozco porque estoy en el gremio de los amigos de la informática, así que si dijera que no lo puedo hacer sería un penal en contra. Pero bueno, a todos muchas gracias y voy a comenzar, estimada, diciendo primero que no soy doctor. Esto creo que es un tema importante, no tengo el título de doctor, así que de cualquier manera no me molesta, pero digamos las cosas como son. Digo por lo general y en forma de diría que casi permanente en todas mis intervenciones, donde han tenido la gentileza de invitarme los organizadores, es que la seguridad social es una sola. No hay varias seguridades sociales. Por esto quiero decir que no hay una seguridad social nacional, hay otra provincial, hay una municipal, hay una privada, hay otra... No. La seguridad social es una sola. Y esta unidad, precisamente, como bien decía el anterior disertante, en realidad protege al hombre como ser humano me estoy refiriendo, desde antes del nacimiento hasta después de su muerte. ¿Y por qué digo esto? Porque desde antes del nacimiento hay una prestación, precisamente dentro de las asignaciones familiares, que protege a la madre que ha concebido a un niño en su vientre. Y esto, le diría, lo recalco siempre porque es muy importante para nosotros, para la Argentina, para los argentinos, realmente cubrir esta circunstancia,
para que la madre no tenga dificultades y para que el chico, el niño por nacer, tenga también todos los elementos necesarios para poder ser un ciudadano que pueda abastecerse a sí mismo. Con esto quiero decir que esté cubierto de enfermedades o de problemas que puede acaecer y que son hoy, gracias a la ciencia, hoy son precisamente superables. Y digo después de la muerte porque hay una pensión que la cobra el cónyuge supérstite, cónyuge, compañero, quien sea conviviente, supérstite, que precisamente ampara a quien convivió con el fallecido, lo ampara también en sus necesidades, es decir, porque lo protege precisamente para que tenga lo suficiente para una vida normal. La seguridad social, y me voy a referir fundamentalmente al régimen de jubilaciones y pensiones, la seguridad social tiene en este momento un desafío muy importante en todo el mundo. Y este desafío proviene en que hay naturalmente la prolongación de la vida de todos y cada uno de los seres humanos. Afortunadamente, digo yo, afortunadamente es así. Y doy siempre el ejemplo de mi casa, donde estoy viviendo en este momento. En mi casa estaba mi madre y en la misma cuadra había dos señoras que tenían 100 años. Una de ellas era mi mamá y la otra era una señora que vivía enfrente de casa. 100 años y mamá cobró la pensión de mi padre hasta que murió. Por esto quiero decirle que son pocas, digamos así, las posibilidades de que alguien realmente pueda tener semejante cobertura si no tenemos una norma concreta que realmente aliente a la gente y le cree confianza a los efectos de poder protegerla como corresponde en la vejez, como hemos dicho, y también después de la muerte a su sucesor, al supérstite. Creo, estimados, y como también lo he dicho siempre, y desde la Secretaría lo hemos predicado también, es necesario dictar una nueva ley de jubilaciones y pensiones. Me voy a referir concretamente a ella, sin perjuicio de que si después alguien tiene alguna pregunta que hacer respecto de cualquiera de los otros 4 regímenes de la Seguridad Social y está a mi alcance, la voy a contestar. Desde ya les digo que hay uno de esos regímenes que parece que me perdí acá, pero no sé si me escuchan. Sí, doctor, le escuchamos. Lo que sí le pedimos, por favor, si puede bajar un poquito la cámara. Si puedo bajar la cámara. Ahí está, perfecto. Gracias. ¿Así está bien? Muy bien. Bueno, me estaba refiriendo a que hay uno de esos 5 regímenes que es precisamente el subsidio por desempleo, que es la cenicienta de la seguridad social en Argentina, ¿no? La que necesita realmente es decir, hay que construir un régimen, porque lo que hay no es útil realmente, como ustedes lo sabrán. Pero me voy a referir entonces al tema de las jubilaciones y pensiones, donde es necesario el dictado de una nueva ley. Una nueva ley, ¿por qué? Porque la ley actual, la 24241, y con esto señalo el problema que existe, tiene 1.211 normas que la modifican o la complementan. Escucharon bien, son 1.211 normas que la modifican o complementan. Es decir, es difícil saber lo que dice la ley. Es difícil saber cuál es el texto realmente ordenado de la ley para saber realmente qué es lo que corresponde considerar. Entonces, esto nos está indicando que es necesario dictar una nueva ley. Y dictar una nueva ley implica también, y creo que fundamentalmente, implica también tener un consenso ciudadano sobre ella. Acá tenemos que tener en cuenta que toda la sociedad tiene que, de alguna manera, intervenir en un debate previo y al mismo tiempo luego también, digamos, orientarse y ordenarse dentro de un nuevo texto
que permita realmente contar con una ley en la que estemos de acuerdo respecto de todo. Cuando digo de todo me refiero no solamente a cuáles van a ser los beneficios que se van a otorgar, cuáles son las prestaciones que se van a otorgar, pero también saber cuál es el sacrificio económico que tenemos que hacer para sostenerla. Porque yo no puedo decir que quiero que los mayores cobren una buena jubilación si por el otro lado me niego a hacer los aportes que correspondan. Esto quiere decir que tiene que haber un compromiso de todos y cada uno de nosotros de sostener esto. Y ese compromiso solamente se puede lograr a través de un acuerdo, digamos, de todos, un acuerdo que implique, digamos, una suerte de, podría decir, de votos sustantivo con respecto a la posibilidad de tener un régimen que sea sustentable, pero que al mismo tiempo genere ese régimen, genere también confianza en la gente. ¿A qué me refiero en este caso? A que el régimen va a cumplir con el objetivo que tiene. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que la persona luego, que en el momento en que se retira del trabajo, que no puede seguir trabajando por distintas razones, bueno, va a tener un beneficio jubilatorio, va a tener una prestación jubilatoria que le permita vivir con dignidad. Este es el objetivo. Entonces, a partir de allí tenemos que ver cuál es el régimen que nos interesa tomar, cuál es el régimen que nos va a guiar, de qué manera lo podemos hacer, y tenemos que evitar todo aquello que sea, digamos, demagógico. A mí, si yo empiezo a decir de que quiero que en este momento, donde está aumentando, digamos, está incrementándose, y vuelvo a repetir, gracias a Dios, el número de años que la gente vive, yo no puedo decir que voy a mantener la edad jubilatoria en el mismo nivel que estaba cuando digamos, lo que podía ser, digamos, la medición de la edad media de vida, estaba, digamos, en 60 años y ahora la edad media está en 70 y pico, casi 80. Entonces no podemos sostener lo mismo. Por esto digo que tiene que ser sustentable y esta sustentabilidad exige un acuerdo, Ustedes me dirán si esto ocurrió en alguna parte del mundo. Sí, ocurrió, y dio resultado, ¿Y dónde ocurrió? No, si hablamos de los países nórdicos y qué sé yo, hablamos de algo ajeno a lo que es nuestra idiosincrasia americana y de nuestra inmigración. Cada uno de nosotros, digamos, tiene o un abuelo o un bisabuelo italiano, español o los dos, como en el caso mío. España tuvo en su momento un gran secretario de Seguridad Social que fue Adolfo Jiménez. Adolfo Jiménez fue el secretario de Seguridad Social del doctor Felipe González. Recordarán, Felipe González fue jefe del gobierno español durante varios años, pertenece al Partido Socialista Español, su nombre, digamos, muy reconocido, y don Adolfo Jiménez también dentro del ámbito de la seguridad social. Fue el creador de lo que es hoy la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, el fundador fue él. Y Adolfo Jiménez, aprovechando un momento político adecuado, echó las bases de lo que hoy se conoce como el Pacto de Toledo. No solamente el pacto, porque hubo un acuerdo entre los hombres políticos, entre los partidos políticos, entre los sectores. ¿Quiénes son los sectores? Los trabajadores y los empresarios. Y ese pacto, digamos, se llamó de Toledo naturalmente porque se firmó en la ciudad de Toledo y está todavía vigente. Que se ha ido modificando con el transcurso del tiempo, porque esto, como se imaginarán ustedes, Felipe González fue primer ministro de España, jefe del gobierno español durante la última década del siglo pasado.
así que hace más de 25 años de esto, o hace 25 años aproximadamente, así que esto se fue modificando también con el tiempo. Y fue posible de hacerlo. En este momento alguien me podrá decir que la seguridad social, o mejor dicho, las jubilaciones y pensiones en España no están en un nivel óptimo, y es verdad porque también lo ha afectado no solamente la pandemia, sino un fuerte desequilibrio que hubo en cuanto al nivel de ocupación. Tiene desocupados y tiene ahora el mismo problema que tenemos nosotros, que es la pandemia por el coronavirus. Bien. Quiere decir que, pero señalo desde el punto de vista positivo, señalo el hecho de que ha sido un hecho importante, un acuerdo que se ha dado entre hombres de distintas formas de pensar, unos de izquierda y otros de derecha, que fue posible realmente tener una visión común de lo que era. Yo pienso que también en la Argentina es posible, así lo propuse estando en mi cargo, no lo hago desde ahora, sino lo propuse. E hicimos una comisión de fortalecimiento de la seguridad social, que la integraron algunos amigos que creo que están por ahí presentes. Paniagua, que vino muchas veces a esa reunión, estuvo el arquitecto Beberaggi, que estaba permanente en representación de las cajas provisionales, en el entendimiento, y vuelvo a repetir lo que les decía, que la seguridad social es una sola. No son muchas, es una sola. En este sentido, creo que hay que dictar una ley que sea una ley realista, porque la norma actual, tal cual como está establecida, y de las circunstancias que nos están mandando en este momento, y que viene de lejos, que no es de ahora, sino que viene de lejos, no da seguridad, no crea realmente seguridad en el ciudadano de que va a ser debidamente protegido en el momento de su jubilación. No sabe si en el momento en que a él le toque jubilarse va a cobrar o no. Esta es la verdad. ¿Qué hace que esta falta, digamos así, que hay de confianza? ¿Qué es lo que promueve? Promueve fundamentalmente el trabajo en negro. Porque la gente, en vez de aportar, prefiere no aportar. A lo mejor consumir antes que aportar, o a lo mejor guardar para después, en el supuesto caso que tuviera un excedente. Esto, digamos, es dañino para todo régimen. El régimen provisional así es difícil de sostener, y ustedes verán como cada vez es más el aporte que viene vía impositiva, de impuestos, que el porcentaje que se recauda en función de los aportes y contribuciones. Entonces, quiero decir que es más, que va creciendo, no quiero decir de que el porcentaje sea mayor en sí mismo, sino que va creciendo, digamos, los aportes que vienen extra de esto. Por eso nuestro régimen en realidad no es un régimen de reparto. El régimen de reparto es el régimen que reparte lo que se recauda. En el caso nuestro, no es un régimen de reparto, es un régimen, en todo caso, si quieren, de reparto asistido, pero en el mundo solamente hay un país que tiene un régimen de reparto que es completo, que es Suecia, donde se reparte lo que se recauda. Y esto crea dificultades, no van a creer que es todo un lecho de rosas, porque crea dificultades porque hay mucha gente que cobra menos en un determinado mes, porque se recaudó menos. Entonces, si se recauda menos, se cobra menos. Eso es el reparto. En nuestro caso, no. En nuestro caso está fijado un determinado valor a cada de las prestaciones y se cobra por esa prestación. Por eso es que también ese repago es asistido. En fin, lo que les quiero decir es que cualquiera sea el régimen que se vaya a establecer, lo importante es acá que haya un acuerdo y que la sociedad esté de acuerdo en función, digamos, no solamente de los beneficios que pretende, sino también, vuelvo a repetir,
de cómo se va a sufragar los gastos que esos beneficios, que pagar esos beneficios exigen. Así que esto es un tema sustantivo, porque muchas veces se habla de lo que es el impuesto al trabajo por el tema de los aportes y contribuciones. A mí me parece horrorosa esa definición. Me parece realmente horrorosa. No es un impuesto al trabajo. En realidad, esto es un aporte y contribución que se realiza básicamente porque no es un impuesto al trabajo, sino que es un aporte diferido. En última instancia, estamos haciendo que es un salario diferido que realiza el trabajador para cobrarlo después. ¿Cuándo es después? Cuando se jubila. En última instancia, vuelvo a repetir, tenemos que estar de acuerdo todos sobre esto. Yo comprendo, siempre el empresario naturalmente procurará tirar agua para su molino, y me parece natural. Nosotros, los que estamos de alguna manera en el ámbito de la seguridad social, pero estamos vinculados al movimiento obrero, creemos que el trabajador tiene que estar sustancialmente protegido. Y vuelvo a repetir, no creo que esto sea imposible, ni mucho menos que sea imposible de coordinar estas posiciones. Yo, al contrario, pienso que es posible y es posible ponernos de acuerdo en un régimen que sea razonable, en un régimen que sea pagable, que es muy importante, que pueda ser sostenido y que al mismo tiempo brinde las prestaciones que corresponden. Ustedes me dirán que hay condiciones económicas que son necesarias establecer. Sí, no es el ámbito ni yo soy la persona indicada para hablar de estos temas. Pero efectivamente sí, también es cierto, pero creo que de alguna manera cuando nosotros establezcamos un régimen previsional, que sea un régimen previsional de alguna manera sustentable, vamos a poner también, yo le diría, cierto orden en las cuestiones económicas, cierto orden en lo que sea la posición de inversión de las empresas en el capital nacional. Lo que me parece es que es necesario una norma que genere confianza en todos, Yo voy a hablar muy poquito de esto, pero quiero decirles también que no creo en los regímenes de los denominados fondos de pensión. No creo en esos regímenes porque han sido, yo le diría que tanto en América en general, han sido establecidos con un propósito evidentemente de generar capital, pero un capital que no ha dado el resultado que se esperaba. Yo les digo que no se puede confundir la seguridad social con lo que son los fines de lucro. No puede haber organizaciones con fines de lucro que administren los fondos de la seguridad social. La seguridad social es eso, es seguridad social. Y esto exige que quienes lo administren no tengan fines de lucro. Porque si yo tengo fines de lucro, estoy haciendo otra cosa. Yo no puedo utilizar los fondos precisamente de todo esto de lo que hemos hablado, de la salud de las personas, de lo que es en última instancia la cobertura de la madre, de los hijos, en definitiva de las personas vulnerables, como son los ancianos también. Yo no puedo estar pensando de que voy a administrar esos fondos con un fin de lucro para quedarme con una parte de lo que me dan. Eso no puede ser porque en el momento yo de resolver, yo, gerente, que me pagan un determinado sueldo para resolver sobre este tema, y resulta de que al mismo tiempo el consorcio que me paga el sueldo a mí me ha determinado que quieren una determinada utilidad dentro del capital que tienen invertido, entonces a mí me obliga a generar esa utilidad. Y cuando yo genero esa utilidad, estoy quitando algo al que debería de recibirlo. Por eso, en la lógica de todo esto está que la seguridad social no puede ser administrada con fines de lucro. Porque el fin de lucro lo que va a traer como consecuencia, lo que trae necesariamente en consecuencia, es precisamente esto que les digo, la disminución
de la cantidad y de la calidad de las prestaciones que debe brindar la Seguridad Social. Y ustedes van a ver, no hace falta que se van a esperar demasiado, van a ver cuál va a ser el resultado de la reforma que se hizo en México, que seguramente va a empezar a pagarse el año que viene en las pensiones. Y desde ya se los digo, van a ser muy pequeñas. Esta gente, los que han aportado obligatoriamente a los fondos de pensión, van a recibir una pequeña suma de dinero, muy distinta a la que realmente deberían de haber recibido, teniendo en cuenta cuáles fueron los aportes que hicieron. Y acá tienen una prueba. Acá tenemos nosotros una prueba que todavía está vigente, que ustedes saben que son las pensiones de aquellos que han fallecido, que estaban jubilados por el régimen de la primitiva ley 24241, que fallecieron, las viudas, como no tenían una porción, digamos, de su jubilación, no estaba vinculada con el régimen público, entonces esta persona recibía solamente del fondo de pensión la pensión que le correspondía. Y hay pensiones de 60 pesos, 70 pesos, 80 pesos, 100 pesos. Lo dejo ahí porque ya todos saben de qué se trata. Bien. Yo les digo que otra de las razones para modificar la ley 24241 es la que acabo de señalar. La ley 24241 nació con el propósito de establecer los fondos de pensión. Ese fue el propósito. Establecer los fondos de pensión como la organización que correspondía hacer. Entonces, a partir de allí, bueno, se estableció el régimen que ustedes conocen. Bueno, como esto era evidente que no daba resultado, en un momento determinado, en el año 2008, se cambió la ley y se le sacó el corazón a esa ley. Pero quedaron sueltos una cantidad de elementos que están vinculados con lo que puede ser los fondos de pensión, ¿no es cierto? Lo que puede ser, digamos, lo que era la lógica de las prestaciones cuando estaban los fondos de pensión y no tienen esa lógica actual, porque hoy en día, afortunadamente, el régimen es estatal. El otro tema, no sé cuánto tiempo tengo, si me estoy excediendo o no. Sí, ya tendríamos que ir redondeando, doctor. Bueno, entonces me voy a referir brevemente al tema de la movilidad, que es un tema actual y que puede ser que interese, ¿no? La movilidad de las prestaciones no se cumplió nunca. La movilidad que se estableció en las prestaciones nunca se cumplió. Empecemos le voy a hacer brevemente la historia de esto. Tener unos cuantos años a uno, en cierto modo, lo favorece, ¿no? No es un gran favor, es muy pequeño, pero bueno, lo favorece, pero da cierta experiencia. La ley que estableció el 82% es la ley 14499. La ley 14499 fue establecida en el año 58, por iniciativa de un diputado que se ocupaba del tema de las pensiones, que era Manuel Berlikov. Manuel Berlikov era diputado de la Unión Cívica Radical, en aquel entonces del Pueblo. La Unión Cívica Radical estaba dividida en dos sectores, una la Unión Cívica Radical del Pueblo, la otra la Unión Cívica Radical Intransigente. El doctor Frondizi, que era el presidente de aquel entonces, pertenecía a la Unión Cívica Radical Intransigente. Esa ley establecía que se iba a pagar a los jubilados el 82% de lo que ganaba aquella persona que estuviera en actividad y que ocupara el cargo que él tenía cuando trabajaba. Una cosa terrible, imposible de cumplir. Nunca se cumplió. ¿Y por qué? Pues bueno, era muy difícil hacerlo y porque además, a pesar de todo el esfuerzo, y seguramente la buena intención del doctor Berlikov, pero no se pudo cumplir porque había 50.000 dificultades. Una de ellas es que los cargos iban desapareciendo, se iban convirtiendo en otra cosa y había que convertir entonces el haber jubilatorio en función de otra. En definitiva, este fue el primer caso, no se cumplió
por ahí hay algún régimen especial que establece el 82%, pero son regímenes especiales y son regímenes muy vinculados con una determinada actividad y nada más. Todas las demás normas que se fueron dictando no se fueron cumpliendo. ¿Y por qué? Porque en un momento determinado la norma establece la aplicación de un índice de corrección que no se puede pagar. Entonces, cuando no se puede pagar, toca la puerta al secretario de Hacienda o al ministro de Hacienda y dice, en el caso no se puede esto. Así que vamos para atrás y vamos a buscar la manera de no pagarlo. Y no se paga. Todos, en todos los casos. No hubo uno solo que no fue. Bien. Entonces yo digo, vayamos a un régimen razonable de todo esto. Vayamos a un régimen que se pueda pagar. Vayamos a un régimen que la gente le dé seguridad. Y busquemos la manera precisamente de tener mayor recaudación legítima de la seguridad social, que son los aportes y las contribuciones. Y busquemos de interesar a los trabajadores en que no trabajen en negro, que busquen trabajar de manera formal, para que se hagan los aportes y contribuciones a la caja que corresponda, y que al mismo tiempo ellos se sientan fortalecidos, se sientan y conozcan cuál es su verdadera situación. Y para eso yo propongo que haya un componente del haber jubilatorio que esté vinculado con los impuestos que ha pagado esa persona. Es decir, el procurar que a través de los trabajadores, de los distintos sectores, se pueda establecer el pago formal de los artículos que se compran, es decir, el pago electrónico. Entonces, de alguna forma se va a saber que esta persona, ¿no es cierto?, cuánto pagó de impuestos de deriva y demás, y se haga una cuenta virtual de todo eso, y en el momento de establecer cuál es su haber jubilatorio, se establezca también una porción de todo lo que ha pagado en impuestos. Es decir, que tenga un interés especial. Es una cuenta virtual, no es una cuenta para estar repartiendo todos los meses o todos los días. Esto es una cuenta virtual que se le va a adjudicar al trabajador en el momento en que pueda acceder a la prestación jubilatoria. Esto, de alguna manera, se ha puesto en vigencia en otros países, en algunos casos con éxito, en otros no. Todo depende también de las circunstancias. Y ya para terminar, voy a decirles algo que me parece de mayor importancia. No se puede seguir con una base de datos que tenga cada una de las instituciones una base de datos distinta y no haya una base de datos única. La base de datos de la Seguridad Social tiene que ser una sola. Como en Seguridad Social hay una, la base de datos tiene que ser una. Y esa base de datos va a permitir saber cuál es la situación de cada uno. Y para que no ocurran las cosas lamentables que han ocurrido, una de ellas hace poco tiempo, donde un distinguido funcionario de la Seguridad Social, con muchos antecedentes positivos, se ha visto envuelto en un desgraciado asunto porque precisamente no se pudo conocer cuál era la situación de determinados afiliados que estaban dentro de su jurisdicción. Entonces, yo digo, esto es un dato nomás, hay muchos, pero esto indica la necesidad urgente de tener una sola base de datos donde cada uno sepa cuáles son los aportes y contribuciones que tiene registrado, cuál es la obra social a la que le corresponde y cuál es la RT que realmente lo va a proteger en el momento en que pueda tener un accidente de trabajo. Estos tres elementos son fundamentales. A esto le agregaría el tema de las asignaciones familiares, porque también es un tema importante. Y en lo que respecta a la cuestión, digamos, de la que hablamos al principio, que es el subsidio por desempleo, le quiero decir que hay que crear un servicio de empleo al estilo de lo que hay en todas partes del mundo. En todas partes del mundo vamos a encontrar un servicio de empleo donde se ayuda al trabajador desocupado, se lo ayuda a conseguir un nuevo empleo. Acá no es solamente la cuestión de dar un subsidio, que hay que darlo, porque a la persona hay que defenderla en un momento crítico de su vida, que es cuando perdió el trabajo. Pero hay
fundamentalmente hay que ayudarlo a que consiga un nuevo empleo. Y se le consigue un nuevo empleo no solamente la gestión, es precisamente la capacitación o la recapacitación. Alguien decía anteriormente a mi intervención que hablaba de la importancia que tiene hoy en día la electrónica y toda la actividad precisamente vinculada con las nuevas tecnologías. Y hay muchas profesiones que han desaparecido y hay mucha gente que necesita recapacitarse. En ese sentido, me parece importante que pongamos el énfasis también en crear un servicio de empleo que tenga también esta posibilidad concreta. Bueno, quedo a disposición de ustedes y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. No, aunque no sea doctor. Bueno. Juan Carlos, muchísimas gracias. No Tiene algunas preguntas, así que ahí Buenas tardes, Juan Carlos. Sí, ¿qué tal? Bueno, y a todos presentes. Bueno, hay dos consultas que nos hicieron los participantes. Bueno, voy a proceder a leérselas. Una es, ¿cómo se financia el pago de pensiones en el matrimonio? Y otra, ¿qué otros ingresos podrían mejorar el haber de las jubilaciones y pensiones sin recaer directamente en el aporte de los activos? El primero, no te entendí, ¿cómo es el primero? ¿El de los dos asuntos? ¿Cómo se financia el pago de las pensiones en el matrimonio? ¿Cómo se qué? No entiendo la segunda parte. ¿Cómo se es una consulta que nos hizo Osvaldo Pringles de cómo se financia el pago de las pensiones en el matrimonio? No, bueno, el pago de la pensión la cobra el supérstite. La pensión se paga, digamos, se le paga la pensión al supérstite, es decir, porque falleció uno de los dos y al supérstite se le paga la pensión. O sea, no se divide eso. Se le paga al supérstite, el otro murió. No sé, me parece que no debe ser esa la pregunta. No quiero corregirte a vos, pero debe haber algún... se le puede preguntar a la persona a ver qué es lo que... Ahora le consultamos a Osvaldo a ver. Claro. Y después otra. ¿Qué ingresos podrían mejorar el haber de las jubilaciones y pensiones sin recaer directamente en el aporte de los activos? No, naturalmente que el aporte de los activos tiene que estar vinculado con el salario, pero lo dije recién, creo que es importante que se sume a la jubilación, al haber jubilatorio que pueda tener la persona, un porcentaje a definir de cuáles son los impuestos que ha ido pagando durante su vida, porque también todo eso facilita multiplicar los aportes a la seguridad social. ¿Por qué digo esto? Porque si yo pago por medios electrónicos, estoy evitando el problema de la economía en negro. La economía en negro es un problema gravísimo en la Argentina, que no me toca a mí hablar de eso, solamente lo hago referencialmente, ustedes conocen mucho mejor que yo el tema, pero es un problema muy serio y muy grave. Nosotros el país no tiene demasiado futuro con una economía en negro que está más allá del 50%. O sea, nosotros tenemos que advertir esta circunstancia para procurar precisamente terminar con esto y buscar la forma de premiar a aquel que precisamente hace el esfuerzo. ¿Y quién es el que hace el esfuerzo? Bueno, una de las maneras de hacer el esfuerzo es precisamente pagar, digamos, con un medio electrónico, y ese esfuerzo se va a ver, digamos, premiado, porque en el haber jubilatorio que le toque en su momento habrá un plus en función de lo que ha pagado por impuestos en su vida. Bárbaro. Acá tenemos otra consulta, dice. Teniendo en cuenta la relación trabajadores activos y jubilados que hay en nuestro país, ¿considera que es posible tener un sistema de jubilación sustentable? Mire, lo cierto es siempre es posible tener un sistema sustentable. La cuestión es que las coordenadas de ese sistema estén debidamente ordenadas
y que respondan a la realidad, no al querer, sino al poder de ser, ¿no? Es decir, a lo que puede ser. Siempre se puede llegar a una sustentabilidad. Naturalmente que esto va a exigir un cambio, y ese cambio va a venir precisamente de lo que estamos hablando. Acá, en este momento, no es la relación de activos que está vinculada con aquellos que pagan, es decir, aquellos que están en blanco, vamos a decir las cosas como son, no de los que trabajan, de los que están en blanco. Entonces, son muchos más los que trabajan y que no aportan. Pero cuando llega el momento de jubilarse, naturalmente esa gente necesita, y a mí me parece muy bien, esa gente necesita de una pensión, porque no tienen nada muchas veces, muchos de ellos no tienen nada. Entonces se paga a través de la misma caja que estuvo habilitada para los empleados formales. Lo que nosotros tenemos que ver es precisamente de que la economía argentina la tenemos que transparentar. Es decir, esto no va a ser una cosa de un día para el otro, pero sí se puede transparentar. Hay otros países que lo han hecho. Los italianos, Italia tenía la economía en negro, era fenomenal. Y sin embargo fueron avanzando en ese sentido. No lo vamos a hacer de un día para el otro, pero sí podemos hacerlo en un espacio de tiempo si realmente tomamos un camino, todos juntos, tomamos un camino que nos lleve a ese resultado, ¿no? Creo que es posible, pero bueno, también a la gente hay que darle también algo, hay que incitarlos a que lo hagan, porque tampoco estas cosas son así. Yo los tengo que llamar a los trabajadores, tengo que decir, mire, usted va a tener un premio si usted paga, digamos, los gastos que usted realiza, los realiza por medio electrónico, para que la FIP sepa qué es lo que realmente se consumió, para que la FIP sepa qué es lo que recibió el comercio, la industria, lo que sea. En última instancia, bueno, lo que tratamos de evitar es precisamente que todo esto, todo este trabajo en negro vaya en desmedro de los intereses nacionales en primer término y de los intereses de cada uno de nosotros también, personales, ¿no? También es lo mismo. Acá tenemos al doctor Pringles, que le había hecho la primera pregunta, Sí. así la aclara. ¿Cómo no? Sí, doctor. La pregunta es con respecto al cónyuge superfluo. En el caso, supongamos un matrimonio, los dos son aportantes al régimen jubilatorio y tiene cada uno su jubilación, pero en un momento determinado uno de ellos fallece. El otro cónyuge sigue percibiendo su jubilación normal y a su vez una pensión. Ahí, en ese caso, ¿cómo se financia toda esa, digamos, cobro, ese complemento del cónyuge superficie con fondos que ya no están vigentes porque el cónyuge falleció? Sí. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Mire, cuando se hace el cálculo de lo que corresponde, digamos, por jubilaciones y pensiones, es decir, cuando se hace el cálculo general de cuánto tiempo una persona va a cobrar una prestación jubilatoria, tanto sea por jubilación o por pensión, se tiene que hacer el cálculo global, es decir, teniendo en cuenta de que el superfície puede cobrar durante un determinado tiempo una pensión, su propia pensión y además la derivada de la jubilación de quien ha fallecido. Así que el cálculo hay que hacerlo en función de eso. No, en todos los casos tiene que ser así. Es decir, tiene que tenerse en cuenta que la persona va a cobrar la pensión propia más la del más la de quien ha fallecido, por ser el superfície, durante un determinado tiempo. Por ejemplo, si yo digo que el índice de vida, el índice medio de vida, digamos, que la esperanza de vida
o posibles son de 78 años para los hombres, o 75 para los hombres, 78 para las mujeres, yo lo que tengo que hacer es el cálculo sobre 78, no sobre 75. Es decir, que voy a pagar sobre 78, no sobre 75. No sé si me explico. Sí, gracias. Gracias, Juan Carlos. Ahora tenemos que pasar al debate de las propuestas. Aquí María Eugenia hizo algunas propuestas que las podríamos poner en pantalla y para ver si las aprobamos y si están todos de acuerdo. ¿Quién las puede subir? Si no, las leemos. A ver si puedo compartir pantalla. No, no puedo compartir pantalla. Las podríamos leer si querés. Sí, por favor, Maru, si puedes probar. A ver. Ahí voy. Bueno, a ver si lo puedo... pasar rápidamente. Bueno, concientización sobre la importancia del sistema previsional. Lo mío apuntaba a lo que mencionaron antes y creo que también hay un par de aportes de Silvio Broca en el chat que me parecen muy interesantes y que estaría bueno que Virginia los pueda leer también. ¿Por qué? Porque en realidad concientizar sobre la importancia del sistema previsional iría de la mano de políticas que fomenten la educación y el empleo. Acá lo más importante es que haya trabajo registrado para que se incrementen los ingresos del sistema previsional, los ingresos de las cajas, para poder justamente tener un sistema sustentable en el futuro. No sé, Virginia, si podés leer los aportes de Silvio Broca que estaban en el chat. Sí, por supuesto. Bueno, dice, Silvio Broca comenta, en la recomendación de reinsertar a los desempleados coincide en parte con lo expresado por Walter Castro. Esta mañana hay que generar empleos dignos en blanco que ayuden a financiar la seguridad social. Coincido en la importancia de concientizar a los trabajadores en la importancia de trabajar en blanco. Y bueno, nos agrega eso en sus comentarios. Me parece que había otra cosa. ¿En el chat? Sí, bueno. Después, con respecto al análisis técnico de los factores que influyen en el equilibrio y la sustentabilidad de los sistemas previsionales, eso apuntaba a la actuación de nosotros como profesionales que conocemos todas las herramientas como para poder colaborar para armar una propuesta o incluso también del balance actuarial, haciendo análisis estadísticos, análisis cuantitativos, cualitativos, como para poder como para apuntar a la solvencia y al equilibrio de los sistemas previsionales. La actuación de la legislación laboral es lo que dijo el doctor Paulucci, Juan Carlos. Él obviamente lo profundizó y mencionó todas las leyes y por qué es necesario actualizar la legislación laboral. Y bueno, por mi parte no hay nada más. Bueno,
¿Alguno que quiera agregar alguna propuesta más o ratificar o rebatir estas propuestas? Levanten la mano. Recordamos que pueden levantar la mano desde la opción participantes. En la parte inferior a la derecha tiene un botón de levantar mano. Bien, no tenemos manos levantadas. No sé si quieren continuar. Bueno, entonces le vamos a dar forma a estas conclusiones y las aprobamos. Sí, estaría bueno, Natalia Cabrini, bueno, esto ya es más una consulta. Alicia también suma algo con respecto a la educación desde pequeños, que es indispensable para el futuro sostenible de la seguridad social. Ana del Río dice que considera que hay coincidencia en la importancia, pero deberían arbitrarse quizás más medidas que tiendan a disminuir el costo laboral que muchas veces las empresas les resulta insostenible. Y bueno, y Alicia agrega otra herramienta, bueno, lo del balance actuarial, lo de potenciar el balance actuarial que ya estaba. Bueno, perfecto. Entonces, acá está Silvio Broca, que está levantando la mano, le damos el audio a él. Hola. Bueno, ratificar las propuestas del trabajo de María Eugenia, un poco lo que expresé en el comentario recién, que está bueno lo de concientizar, y respecto a lo que expone Alicia Espósito en un mensaje de concientizar a los niños desde pequeño, mencionar que hay un país que ya lo empezó a hacer, no recuerdo bien si no era Uruguay, a lo mejor Jorge me puede ayudar, pero me parece que era Uruguay, que tiene todo un programa de concientizar desde las escuelas primarias en cuanto a previsión social. Eso quería comentar, nada más. Ahí Alicia te dio la razón, es Uruguay. Muy bien, entonces, bueno, ya terminamos con, con el tema 3 y no sé si les parece que leamos las propuestas del tema 1 y 2, si todavía no están cansados y terminamos la jornada con todos los debates. No sé qué les parece. Podemos poner en pantalla las propuestas, acá María Eugenia las tiene, y bueno, y vamos a ver si las debatimos un poquito. No sé, si quieren a lo último hacer esto. Si les parece, levanten la mano. Así nos vamos esta noche con todas las propuestas vistas y rebatidas. Allá están levantando las manos, bueno. Todos quieren seguir. Es el primer día, así que muchísimas gracias por acompañarnos a la Comisión Laboral. Estamos muy, muy contentos y felices todos. A ver los que levantaron la mano. Hay algunos que la levantaron, Marilyn la levantó desde el chat, no desde el chat, desde acá de la pantalla. Sí, desde las reacciones. Sí, eso. Ahí tenemos a Vilche Félix, también, queda el ok. Bueno, los podemos ir presentando. Bueno, si se animan, somos 135. La verdad que a esta hora somos 135, somos bastante. Si se animan a quedarse un rato más, unos minutitos y vemos todas las propuestas de los temas. Cerramos los dos temas de esta mañana. El primero
fue, hablo yo porque sigo hablando yo, no porque tenga el micrófono, no porque era la relatora yo. El primer tema que era sobre, lo que no tengo es a mano el temario, pero bueno, sí teníamos los trabajos de Matías Fernández, que era contrato de trabajos alterados, y el de Natalia Cabrini, crisis laboral, la emergencia ocupacional agravada por el coronavirus, análisis de algunas medidas temporarias para intentar conservar puestos de trabajo, el dilema entre las normas y la realidad, el preocupante devenir de la justicia. En general, las propuestas coincidían. A ver, me gustaría también que pudieran participar Natalia y Matías de la lectura, y está el doctor Vázquez también, que lo incluí en las conclusiones y las propuestas. Me parece que acá las mezclé todo, no voy trabajo por trabajo. Para ir de lo más particular a lo más general, Natalia hablaba de la modernización del Estado, procedimientos para acelerar la implementación de normas que protejan al trabajo en blanco, que un poco también se relaciona con lo que estuvimos viendo ahora. La homologación por empresa de acuerdos del artículo 223 bis, que es otra de las cuestiones que también hizo mucho hincapié Matías. O sea, más que nada es en la aclaración de cómo hay que implementar los acuerdos y las homologaciones del artículo 223 bis, porque en este momento, por lo menos acá en Santa Fe, tenemos dos vías, la nacional y la provincial. La solución inmediata del pago de la cuota, o sea, del pago de la cuota del ART cuando se aplica el artículo 223 bis, a ver si corresponde o no corresponde sobre esa asignación. Medidas de promoción de empleo. Y Matías fue también un poco más a largo plazo. Coincide con Nati en adaptar la normativa para evitar los conflictos presentes y futuros, y elaborar un protocolo de actuación en crisis como estas, que son crisis en tiempo de pandemia, como para poder clarificar los procedimientos, sobre todo nosotros de los profesionales en ciencias económicas, cómo actuar. La exposición del doctor Eduardo Vázquez, que fue el objetivo de mantener la sustentabilidad, de los ingresos salariales de los sistemas de seguridad social. En general estuvo de acuerdo con las dos exposiciones de Matías y de Natalia, y le agregó el tema de armar los acuerdos, ya sea con los distintos sectores, o una resolución marco para, o sea, que clarifique cómo se va a aplicar el goce de las vacaciones pendientes y de las actuales también. No sé si hay algo más, si lo dije muy rápido, si no se entendió. Ahí levantó la mano el doctor Vázquez. Por supuesto. De acuerdo con todo lo que se ha dicho, simplemente también, en mi humilde opinión, creo que el mantenimiento de las suspensiones, o de la prohibición de las suspensiones, y el mantenimiento de la doble indemnización, lejos de controlar o de evitar, digamos, el problema de la ocupación, va a terminar atentando y va a generar el efecto contrario. Son medidas de aplicación temporales, no permanentes, y creo que de esto hemos tenido ya antecedentes como para saber que es así. Con lo cual, en el caso de que estén de acuerdo o que la mayoría opine de este modo, creo que habría que reflejar alguna recomendación en no prolongar medidas que son pura y exclusivamente de emergencia, y no porque haya pasado la pandemia, pero digamos de alguna manera creo que habría que no renovar estas medidas excepcionales. Muy bien.
Apoyo la presentación acá. ¿Están de acuerdo? No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna aclaración, alguna acotación. Ahí te veo vos, Nati. Hay varias manos levantadas de todas maneras. Nati, si querés hablar, y después si queremos darle la palabra, hay algunos esperando. Denle las palabras a los que están, yo hice las propuestas en el trabajo, que fueron las que ya dijo María Eugenia, y adhiero a lo que dice Eduardo. En alguna medida hay que empezar a pensar la forma de salir de la pandemia, porque se está haciendo muy prolongado y no está produciendo, vamos a terminar con efectos adversos. En lugar de proteger el trabajo, vamos a terminar cerrando negocio. Entonces me parece que adhiero a lo que agrega Eduardo. Ahí tenemos un par de manos, Mónica Caudero, no sé si para darle lugar para que vayan. Silvio, no sé, veo Mónica Caudero. Sí, Jorge. bueno, si Flores. querés es muy breve mi comentario. Uno de los efectos que no se mencionó, que todos estos planes en donde hay trabajadores que no están teniendo aportes y contribuciones, esto les puede impactar en cuanto a los meses de servicio prestado a la hora de jubilarse. Y es un efecto a largo plazo que no se ve. Si eran 1 o 2 meses no pasaba nada, pero si se empiezan a estirar los meses que no juntan aportes jubilatorios, está ese efecto indeseado a largo plazo, que va a tener que trabajar más meses al final. Genial. Eso Bueno, era nada Silvia, más. esto me parece que es para incluirla en el tema 3, en la del sistema previsional. Sí, puede ser, en realidad está como todo relacionado. Sí, bueno, acá también vamos a lo que planteó Juan Carlos Paulucci, que la seguridad social es una sola. Entonces, por ahí, por eso, va relacionado. Veo que hay varias manos levantadas y están todos habilitados, pero tendrían que cancelar sus micrófonos. En el caso de querer hablar, está Audero Mónica, Flores Jorge y Marco Carla. Bueno, tal vez la levantaron sin querer. Mientras tanto, en el chat, Ana del Río también aporta, dice, lo importante es fomentar el trabajo y suspender las medidas como mencionó el doctor Vázquez. Generar medidas de fomento a la economía con inclusión laboral. Sí, perdón, no tengo cámara, yo soy Carla y Marco. Buenas noches. Más o menos estaba opinando con los disertantes. Un tema que sí no se ve tanto, que es un tema cultural a mi criterio, es mucha gente que me ha pasado a mí en la vida, por ejemplo, servicio doméstico, no querer estar en blanco por cobrar un plan. Eso también nos afecta como sociedad. El seguro de desempleo también no tiene un periodo corto, a mi criterio, como para fomentar a trabajar. Eso también incluye mucho el tema del trabajo en negro. Solo eso quería aportar. Sí, está bien. Eso viene de la mano de la concientización y de la educación acerca de
Exacto. de la importancia del sistema de seguridad social. Exacto. Esta sociedad necesita mucha reeducación que hemos perdido. Bueno, ahora Muchas creo gracias. que... No, gracias a vos por el aporte. Jorge Paniagua creo que quiere hablar. No sé si está silenciado. Ahí le habilité recién el micrófono. Hola, gracias, buenas tardes. Lo mío es para un tema de previsión, así que si quieren seguir avanzando con estos temas, yo lo dejo para el final, puntualmente a lo que había agregado María Eugenia. Así que mi participación iba a ser sobre el tema seguridad social. Si quieren avanzar, seguir avanzando por partes, me das después la palabra. Bueno, entonces podríamos ir cerrando este tema. Cerramos con Jorge Paniagua entonces, porque me parece que ya están todas las propuestas aprobadas y ya las podemos encaminar. Sí, bueno. Sí, cerremos el 3 y después en todo caso terminamos con teletrabajo o vemos si lo dejamos para un ratito para mañana. Bueno. En el tema de seguridad social nosotros tenemos que replantearnos 60 años de haber hecho mal los deberes, que tiene mucho que ver con la concientización y que tiene mucho que ver con la instrucción o iniciar, como comentaba Silvio y Alicia, lo que han hecho los uruguayos, que desde la escuela primaria arrancan con temas de previsión y tienen desarrollado manuales desde ese punto de vista. Otro de los temas importantes desde el punto de vista de previsión es tratar de separar la seguridad social de la política. Cuando Juan Carlos Paulucci hablaba del Pacto de Toledo, el Pacto de Toledo es una institución independiente del gobierno español, fue hecha allá por los años 90, donde los principales partidos políticos resolvieron, los 5 principales partidos políticos que tenían escaños en el Congreso, resolvieron crear el Pacto de Toledo. Y el Pacto de Toledo es el que legisla sobre la seguridad social en España, no tiene nada que ver el gobierno. Entonces, en lo que comentó Paulucci respecto de todo el trabajo que hicimos en la Comisión de Fortalecimiento, interesándonos de cómo funcionaba la seguridad social en España es muy importante porque el ente que otorga las prestaciones no es el ente que paga, son 2 entes separados. Hay un ente que las otorga y hay otro ente que paga. Entonces, cuando uno escucha a los miembros del Pacto de Toledo que cada 5 años planifican cómo van a subir las pensiones, ahora estamos en el periodo 2017-2022, en el cual las pensiones se van a ajustar el 0,7% por año. Cuando tuvimos la charla con la gente del Pacto de Toledo, que le preguntamos, ¿y cuánto es el índice de precios en España? El 1,5. Entonces dice, pero lo que ocurre es que la gente pierde poder adquisitivo. Y la respuesta de este señor, muy fría, fue, es lo que el sistema puede pagar. Porque si nosotros pretendemos pagar lo que el sistema no puede, que está ocurriendo en la cantidad de prestaciones que se pagan hoy, famosas prestaciones sin aportes, todas las moratorias habidas y por haber en los últimos 30 años, en definitiva, desfinancian el sistema. Entonces, lo que tenemos es producto de esas cosas. Sería interesante, primero, que la seguridad social esté separada de la política. Cuando ustedes leen respecto del tema del balance actuarial, el Instituto Valenciano de Economía dice que el balance actuarial es una forma de ponerle freno al populismo. Olvidémonos, por favor, de temas políticos. Pero quien no hace un balance actuarial y trata de repartir lo que no puede, en definitiva, cree favorecer a gente que a la larga se va a ver perjudicada. Entonces, como propuestas creo que sería importante, primero, que la seguridad social y la política estén separadas. Eso cuesta, y alguien había preguntado en uno de los chats cómo se logra consenso para esas cosas. Yo quiero que recuerden hace 4 o 5 años cuando se resolvió liberar
la edad jubilatoria, no se resolvió cambiarla, sino liberar, decir que quien quería podía seguir trabajando. Fue en diciembre del 2000, no sé, 17, 18, casi se destruyó media ciudad de Buenos Aires. Y era solamente, no era una exigencia, sino era dejarlo liberado. Lo que tiene el Pacto de Toledo y lo que tienen todos los sistemas previsionales es que cuando legislan o cuando imaginan cambios, los imaginan para dentro de 20 años. España está cambiando la edad jubilatoria de 65 a 67 años y recién se va a cumplir los 67 años en el año 2027. O sea, España en el año 2015 empezó a trabajar para cambiar la edad jubilatoria a 67, aumentando 2 meses por año. O sea, en 2018 se jubilaban a los 65 años y 2 meses. En el 2019 a los 65 años y 4 meses. Y así sucesivamente. Y si ustedes leen o buscan, se van a encontrar con que hay países que han resuelto cambiar edades jubilatorias para el 2033, para el 2029, que han establecido distintos parámetros, porque se trabaja con esa proyección de tiempo. No es que alguien va a cambiar y va a decir, bueno, a partir de pasado mañana esto lo vamos a modificar. Y lamentablemente, en estos temas nosotros no somos capaces de proyectar. A mí me interesa siempre recordarme algo que una vez dijo Winston Churchill. El político es el que piensa en la próxima reelección y el estadista el que piensa en la próxima generación. Entonces, mientras nosotros no tengamos esa imagen, lo que tenemos que hacer no es para que me reelijan dentro de 3 años, sino para tratar de alguna manera defender el sistema. Esa era lo que les quería agregar. Bueno, Gracias. Jorge, muchísimas gracias. Juan Carlos Paulucci, excelente, muchísimas gracias. Y bueno, me parece que ya lo podemos concluir por hoy y encontrarnos mañana a las 9:15 con el doctor Segú, que tiene un tema muy importante, y ahí a lo último debatimos las propuestas del tema 2 de teletrabajo, si les parece a todos. Te dejo una cosa para teletrabajo, porque es un tema que en lo que son las cajas profesionales van a empezar a hacer ruido. En ninguno de los proyectos de teletrabajo se pensó en qué provincia se matricula el profesional que está en Rosario y trabaja en Córdoba, sea de la profesión que sea, o dónde se matricula el profesional contador, ingeniero, que hace trabajos para España. Eso va a ser un dolor de cabeza en algún momento dado, porque hoy por hoy, quienes actúan en distintas provincias, desde el punto de vista de las cajas profesionales, tienen que matricularse en cada provincia que trabajan. Esto ahora no se va a dar, sino que se va a dar tranquilamente a través de una computadora, y va a ser un problema respecto de, nadie tuvo en cuenta, dentro de todo el régimen de teletrabajo, cuando hoy las chicas hablaban del freelance, nadie tuvo en cuenta qué pasa con los profesionales, que estarían dentro de esa categoría y que no están ubicados en ninguna de las provincias en las cuales están trabajando. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos por la paciencia y por estos últimos minutos. Y bueno, los esperamos mañana con muchas ganas, como siempre. Gracias, gracias a todos. Nos vemos mañana 9:15. Ok, gracias. Chao. Chao. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 9:30, 9:15 comienza la primera disertación de la mano del doctor Gustavo Segú. Muchas gracias por participar en el primer día de la jornada.